Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y como siempre, tenemos el gran gusto de estar aquí compartiendo este espacio con Alejandro Vargas, quien es medium contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Un gusto como siempre. Y hoy, como siempre, vamos a hacer una entrevista de canalización, y esta vez le tocó el turno a quien fue Jacques-Yves Cousteau, un gran oceanógrafo, entre otras cuestiones, muy conocido mundialmente por sus exploraciones submarinas en el mar, más que nada, ¿no? Así que vamos a leer una pequeña biografía, muy pequeña, y después vamos a ir desarrollándola porque es muy conocido. Jacques-Yves Cousteau nació en Francia el 11 de junio de 1910 y trascendió en París el 25 de junio de 1997. Fue un oficial naval francés, explorador, investigador, oceanógrafo, inventor y director de documentales que estudió el mar y sus habitantes. Desarrolló la Aqualuna, pulmón acuático, junto con Émile Gagnon. Fue pionero en la conservación marina y miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la National Geographic Society. Describió su investigación del mundo submarino en una serie de libros, el primero siendo The Silent World, The Story of Undersea Discovery and Adventure, publicado en 1953. Cousteau también dirigió películas como The Silent World, conjuntamente con Louis Malle, el documental de adaptación de su libro, que ganó una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1956. Las películas y series documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque Calypso han sido emitidas por televisión a través de su programa documental El mundo submarino de Cousteau, que durante años fue transmitido en todo el mundo, haciendo de Cousteau el más célebre de los divulgadores del mundo submarino. Fue además uno de los primeros activistas contra la contaminación del medio marino. ¿Está en presencia con nosotros? Bienvenido. ¿Cuál fue el objetivo principal de tu plan divino? ¿Quién habías sido en tu vida anterior y por qué el mar se transformó en tu modo de vida y gran pasión en esta última reencarnación? Él dice que el mar lo acompañó siempre en todas sus experiencias. Dice que habitó en el mar en vidas anteriores, porque también hay vida en el mar. Evidentemente lo que pasa es que no es visible para nuestros ojos, pero también existe vida, otros seres hermosos como son las sirenas, eh, muchos seres que hay que no es como nos lo han pintado en las películas, pero que viven ahí y que, por supuesto, también no hay que hablar de nuestros amados delfines, que son la belleza extraordinaria de Dios. Son una hermosura. Todos los animales marinos son hermosos, pero los delfines, ¿qué tienen en particular, si lo tuviéramos que definir? La armonía de Dios. Qué hermoso, qué preciosura. Son tan pero tan lindos. El 12 de julio de 1937 se casó con Simone Melchior, su socia comercial, con quien tuvo dos hijos, Jean-Michel y Philippe. En 1991, un año después de la muerte por cáncer de su esposa Simone, se casó con Francine Triplet. Ya tenían una hija, Diane Cousteau, y un hijo, Pierre-Yves Cousteau. Tu hijo, Philippe Cousteau, quien era oceanógrafo, también camarógrafo, entre otras cosas, trascendió por un accidente aéreo antes que tú. Tu familia dijo que habías quedado devastado con su pérdida, aunque continuaste con tu trabajo. ¿Tenías idea que la mal llamada muerte no existe? ¿Cómo era tu conexión con Dios y el otro lado? En ese momento le tocó experimentar a él lo que era la dualidad de no saber, de no tener información, de estar lejos de casa, que es nuestro verdadero hogar. Entonces le tocó experimentar un duelo bastante fuerte con el tema de su hijo, porque no estaba al alcance de él toda la información que a día de hoy se sabe. Claro. En octubre de 1960, perdón, en cuanto a Philip, ¿es un hermano del comando también? Sí, por supuesto.
¿Por qué tenía que trascender tan pronto, digamos? Porque ascendió a los 38 años. Porque era su última vida y vino a saldar el karma que le correspondía. Claro. Philippe trascendió en un accidente aéreo, ¿sí? En octubre de 1960, muchos residuos radiactivos iban a ser descargados en el mar por la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Cousteau organizó una campaña publicitaria con la cual ganó amplio apoyo popular de la gente de ese entonces. El tren que llevaba los residuos fue detenido por mujeres y niños sentados en la línea del tren y fue enviado de vuelta a su lugar de origen. En noviembre de 1960, en Mónaco, una visita oficial del presidente francés, Charles de Gaulle, se convirtió en un debate sobre las cosas que habían sucedido en octubre de ese mismo año y sobre los experimentos nucleares en general. El embajador francés ya le había sugerido al príncipe Raniero que evitara el tema, pero supuestamente el presidente le pidió a Cousteau, en una forma amigable, ser más comprensivo con las investigaciones nucleares, a la cual Cousteau supuestamente le respondió: no, señor, son sus investigaciones las que deben ser más comprensivos con nosotros. ¿Cómo estamos hoy en cuanto al peligro de las armas nucleares que manejan ciertos países? ¿Qué nos puedes decir al respecto, después de que pasaron más de 60 años? ¿Se avanzó? ¿No se avanzó? ¿Es lo mismo? No se avanzó prácticamente nada, sigue todo igual, tanto o mucho peor de como él, de la época en la que él estuvo acá encarnado. ¿En cuanto a qué sería peor? En cuanto a que siempre te están queriendo detonarlas, enviando misiles o haciéndolos, ¿qué nos puedes decir? Enviando misiles, creando más maquiavelidades, que hay que agradecer a el comando maravilloso que tenemos ahí, que siempre está por parar todos estos desastres. Si no fuera por el comando Star, queridos amigos, que es Dios actuando, no sé qué sería de este pobre planeta y de todos los seres vivos. La verdad, tenemos tanto, pero tanto que agradecerle infinitamente. Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la resistencia, Cousteau ayudó a la flota de su país a reunirse con los aliados y organizó una operación de comando para la destrucción de la red de espionaje italiana en Francia. Más tarde, Cousteau recibió el rango de comandante de la Legión de Honor y otras condecoraciones militares. Después de la guerra desactivó minas marinas. ¿Por qué el ser humano no comprende que eligiendo el camino equivocado se devasta el planeta? ¿Qué es lo que falla en el cerebro humano? Por lo que en la gran mayoría de las personas puede más el egoísmo, la codicia, el poder a costa del sufrimiento de otros seres vivos y la contaminación del planeta. Y estoy diciendo la gran mayoría, no todos. Hay una minoría que sí tiene un nivel conciencial mucho más elevado. Porque no escuchan la palabra de Dios. Porque si escucharan la palabra de Dios, se deshacerían todos los egos y evidentemente comprenderían que todos somos parte de lo mismo y que lo que le estamos haciendo al otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces ahí ya es un problema de la gran mayoría del humano. Bueno, por eso. Pero se sigue lamentablemente por el mismo camino, por eso la humanidad va a terminar como tiene que terminar. Es así. En 1985, el equipo de Cousteau visitó Cuba para estudiar un tipo único de población de langosta. Al barco del investigador acudió a cenar el mismísimo Fidel Castro, quien había leído libros de Cousteau y quería conocer al autor. Esa noche el líder cubano y el investigador francés se hicieron amigos y gracias a su especial amistad, más tarde fueron liberados 80 presos políticos. ¿Esto fue cierto? Sí. Uh-huh. ¿Eran amigos o conocidos, digamos? Porque ser amigo de Fidel Castro me imagino que no debe haber sido nada fácil, ¿no? Para comulgar. Conocidos. Claro. Gracias a las invenciones de Cousteau apareció la arqueología subacuática. Él llevó a cabo la primera expedición arqueológica en Túnez en 1948. En ese entonces descubrió un barco romano, el cual hoy en día está abierto para los buzos. ¿Por qué un alma que cursa la séptima encarnación, como en tu caso, que supongo que fue la última y séptima, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un plan divino excepcional y más que interesante, y hay personas que simplemente, aunque desde el deseo de la 3D como explorar y tener una vida más aventurera, no lo pueden hacer. Tienen que tener una vida ordinaria, permaneciendo en general en su mismo lugar de residencia y
realizando actividades comunes. ¿Por qué sucede esto? Por cuestiones de karma. Y porque también no es lo que tienen pactado y no es lo que tienen que experimentar, porque al final todo lo que nos toca vivir es lo que, es lo que necesitamos y también lo que necesitamos para salir de la rueda del samsara. Por eso me dice que no nos quejemos, que lo que nos ha tocado es lo que tenemos que experimentar. Claro. A las personas que están en la última y séptima reencarnación y les toca una vida como más chata, por decirlo de alguna manera, con respecto a la séptima encarnación, es que estas personas que tienen una encarnación así, como que muy ordinaria, que tienen que estar en el mismo lugar, que muchos no salen y demás, es porque en las vidas anteriores tuvieron encarnaciones muy movidas, con mucha adrenalina y demás, y precisamente tenían que experimentar más la quietud en esta última encarnación. No muy lejos de la estación antártica brasileña, Comandante Ferraz, se encuentra el esqueleto de una ballena jorobada, según la biografía de Cousteau. Los huesos aparecieron aquí en 1976, gracias a Cousteau, quien con su ayuda quería recordar el destino trágico de las ballenas en el siglo XX. ¿Cómo se encuentra la vida marina en general en este momento? ¿Qué nos puedes decir sobre nuestros amados animalitos después de todas las devastaciones que se hacen en el planeta? Ellos siempre se mantienen en la energía de Dios porque son puro amor y son la máxima demostración de que el amor de Dios existe. Pero dice que tendríamos que cuidar más del mar, no lo tendríamos que contaminar y sobre todo tampoco tendríamos que molestarles a ellos, porque toda esa contaminación y todo eso que hacen en los mares, evidentemente que a ellos les repercute. Perjudica terriblemente toda la vida marina, queridos amigos. No tiren basura en el mar ni en ningún cuerpo de agua, por favor, reciclen, que es lo menos que se puede hacer, evitando el uso del plástico lo más posible. Lo que pasa que también hay una problemática de que cualquier cosa que se compre en el supermercado está envasada en plástico. Es lamentable, pero es así. Continuó la biografía. Uno de los buzos de Calypso, Jean André, compartió con su amigo Hans von Kranz que la tripulación tenía la impresión de que Jacques Six estaba buscando algo allí. En el quinto día de la presencia del Calypso, frente a la costa de Ellsworth Land, los radares del barco detectaron un objeto grande a poca profundidad. Me estoy refiriendo a la Antártida en este caso, ¿sí? Fue necesario examinarlo y luego se tomó la decisión, sumergirse bajo el agua. El propio Cousteau no descendió. Su salud ya no era muy buena. En el fondo del mar había un barco absolutamente intacto, pero por alguna razón sumergido, con una cubierta plana y cuadrangular. Sin duda era un portaaviones pintado de blanco para que nadie pudiera verlo. Tampoco hubo marcas. Tan pronto como se informó a Cousteau sobre el hallazgo, inmediatamente se lo comunicó a alguien. Al día siguiente el equipo intentó entrar al barco, pero el intento no funcionó. El caso es que uno de los buzos se enganchó con la parte metálica del barco, dañando su traje de neopren y cortándose gravemente la mano. Tuvieron que abandonar esta aventura y emerger. Cousteau consideró esto una mala señal y decidió no arriesgar la salud de su tripulación. Lo más probable es que su tarea no fuera examinar el interior del barco, simplemente lo encontró e indicó las coordenadas a las autoridades estadounidenses. Jean André también afirmó que la tripulación informó a las autoridades francesas sobre el portaaviones encontrado, pero no había información sobre barcos hundidos en la zona. Terminada la expedición, todo lo filmado en ese lugar por Cousteau en relación con el portaaviones fue incautado por los servicios especiales. Unos años más tarde, otra expedición fue enviada al mismo lugar, pero no encontraron nada. Era como si el barco nunca hubiera estado allí. ¿Qué sucedió con este barco y qué buscabas en particular? Él dice que buscaba porque tenía referente información acerca de fenómenos extraños que estaban pasando dentro del barco
y que evidentemente quería ir hacia él, pero no se pudo investigar y no se pudo descubrir lo que ahí había dentro porque no tocaba, no tenía que ser. No tenía que ser, claro. ¿Por qué incautó este material los servicios secretos? Porque evidentemente traía información muy jugosa y que no querían que la humanidad lo supiera. Claro. Esto extraje de la fuente de Planeta Oculto. ¿Qué vio Cousteau en el lago Baikal en 1982? ¿Quiénes eran los nadadores de plata? ¿Y por qué Rusia censuró el metraje original? El lago Baikal, después de todo, tenía razón. Esta frase la pronunciaste justo antes de ascender, en lo conocido como el lecho de muerte, que después vamos a hablar de esto. Hablamos de un abismo donde podría apilar 3 edificios del Empire State, que es el lago Baikal, y aún sobrarían 1000 metros de oscuridad total. No es solo agua dulce, es un laboratorio natural de presiones imposibles, donde la física que conocemos deja de funcionar allí abajo, donde la presión aplasta el acero. Y cuando Cousteau se pudo sumergir, según su fotógrafo, perdió la compostura. Confesó que el comandante filmaba frenéticamente con el rostro deformado por el pánico, gritando órdenes contradictorias, mientras el sonar se volvía loco. El equipo detectó una masa geométrica perfecta que no solo bloqueó sus sistemas de navegación, sino que emitió una frecuencia de radio muy baja, frecuencia que no debería existir a esa profundidad. Era una señal inteligente, rítmica, que parecía responder a la presencia del calipso, pero antes de entender qué era ese objeto y por qué la NASA quería ocultarlo a toda costa, hay que saber qué les pasó a los hombres que intentaron tocarlo físicamente 5 años antes, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué fue lo que tuviste en ese momento? ¿Eran seres? ¿Eran edificaciones imposibles de ser hecha por una mano humana? ¿Qué viste? Eran evidentemente edificaciones que eran imposibles que fueran hechas por humanos y que fueron hechas por ET de la luz. Ajá. ¿Y qué forma tenían? Rectangular. Ajá. Y si difieren mucho de las edificaciones humanas, digamos, terrestres. Sí, bastante. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese complejo, digamos, edilicio? Todo porque era algo que sus ojos nunca habían visto. Uh-huh. Si Cousteau salió vivo, bueno, acá hay una pregunta que tengo que hacer porque ahora voy a leer lo que pasó después con buzos que envió Rusia y da cuenta que no eran extraterrestres de la luz, por lo que pasó, pero lo voy a leer primero. Si Cousteau salió vivo para morir meses después de forma inexplicable, los que sufrieron una sentencia biomecánica mucho más violenta fue en el verano de 1982, fue el alto mando soviético que detectaron algo moviéndose a 200 nudos bajo el agua, o sea, casi a 400 kilómetros por hora, lo cual es imposible ni en esa época y ahora para un motor humano, porque eso haría estallar la embarcación, y el agua deja de ser un líquido y se convierte como en un muro de hormigón. Se produce un fenómeno llamado supercapitación que debería generar un ruido en sorte y una estela térmica masiva, pero este objeto no hacía ruido, no dejaba rastro de calor, se burlaba de las leyes de la hidrodinámica. El mayor general Víctor Demenko, jefe del servicio de buzos militares, llegó al lago con 7 buzos de élite de combate, que eran hombres entrenados. Bajan entonces y de repente ven a 3 humanoides de 3 metros de altura que llevan trajes plateados, que parecen absorber la poca luz que queda, y hay un detalle: no usan tanques de oxígeno, no sueltan ni una sola burbuja. Sus cabezas están dentro de cascos esféricos transparentes, pero no hay rastros de mangueras ni de válvulas, ni de soporte vital. Flotan con una gracia y una confianza
que hacía que los buzos soviéticos parecieran niños torpes en el barro con equipos pesados. Eran entidades perfectamente adaptadas a la presión de la fosa tectónica de Menko y lamentablemente estos buzos quisieron atrapar a una de las entidades y la respuesta no fue una pelea, sino una lección de física biomecánica. Los seres no atacaron, simplemente generaron una onda de choque cinética, un pulso de repulsión que golpeó a los 7 hombres con la fuerza de una explosión controlada. En menos de 15 segundos, los 7 buzos fueron propulsados verticalmente desde los 50 metros que estaban hasta la superficie. En medicina militar se conoce que esto es una forma espantosa de morir por la descompresión inmediata y estallan realmente las arterias, ¿sí? Se desgarran los tejidos y llegaron a la superficie gritando con los ojos inyectados en sangre por esta descompresión explosiva. Tenían un solo equipo de descompresión, por lo cual trataron de ponerlos a los 7 juntos, pero 3 trascendieron y 4 quedaron altamente discapacitados. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia que tuvieron para después pasar a la que tuvieron ustedes? Estos 7 buzos. ¿Quiénes eran estos seres? Seres oscuros, evidentemente de la raza negativa, que estaban ahí para atacar, como siempre, para crear caos, impedir que lograran el trabajo de luz, porque al final es lo que él dice, que toda aquella persona que esté trabajando por y para la luz va a estar sufriendo continuamente ataques. Y si no, que se lo digan a todas las personas que están trabajando para la luz, la cantidad de ataques que reciben cada día de parte de estos seres negativos. Por eso él me dice que es fundamental siempre antes de hacer alguna canalización o hacer algún trabajo de luz, hacer una oración de corte, porque digamos que las oraciones de corte son paliativos para frenar los ataques de estos seres, y si vuelven a haber ataques otra vez, pues volver a hacer oraciones de corte, porque la oración es el medio que Dios nos regaló para combatir a estos seres tan negativos. Así es, queridos amigos, tenemos que vivir haciendo oraciones de corte, no queda otra alternativa. De todos modos, la protección de Dios y del Comando Star siempre está. Entonces quiere decir que en el lago Baikal hay bases del Comando Star, hay seres de luz y también hay seres negativos ahí. Sí, también hay bases negativas. Continúa la biografía, la orden oficial del Estado fue inmediata y definitiva, no atacar. Ellos son los dueños, pero lo que Cousteau encontró años después en su radar explica perfectamente por qué esos seres están dispuestos a matar para proteger el abismo. Cousteau encontró la infraestructura central a 1000 metros de profundidad, donde la presión destrozaría los pulmones de una ballena. Sus focos iluminaron una masa de 240 metros de largo, un portaaviones colosal pintado de un blanco inmaculado que emitía una luminiscencia tenue casi biológica. Lo más perturbador no era su tamaño, sino su estado. No había óxido, no había bien manera de adherir al casco. Estaba en una especie de física como si el tiempo se hubiera detenido para ese metal. Los radares de profundidad indicaron que el buque fue colocado allí de forma quirúrgica, nivelado a milímetros sobre el lecho del lago, como si una inteligencia superior hubiera depositado un juguete a una vitrina de cristal en el casco. Una sola palabra tenía grabada con precisión: entrada. Cousteau recuperó una caja fuerte hermética con documentos de la Marina alemana de 1944. Eran planos que no mostraban calderas ni turbinas convencionales, sino esquemas de propulsión basados en campos electromagnéticos, una tecnología que oficialmente no existía en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el comandante salió de su camarote tras leerlo, su rostro era una máscara de terror biológico. No era miedo a un enemigo humano, era el pavor de entender que nuestra tecnología es prehistórica comparada con lo que habita en el abismo. Su orden fue inmediata: levantar el ancla y salir, y no volver ni mirar atrás. Después de esta experiencia en el lago Baikal, empezaron a limpiar el rastro de los testigos que hubo en esa expedición. Hubo accidentes raros. A 2 semanas todas las personas que estuvieron relacionadas
morían de maneras misteriosas. También Cousteau despidió a 23 tripulantes, donde la cartografía secreta indica que el Baikal conecta con el abismo antártico. Así empezaron los accidentes y los fallos de frenos inexplicables, y también cánceres fulminantes que devoraban a los testigos en cuestión de semanas. ¿Por qué tenían tanto interés los servicios secretos rusos de que esta puerta de entrada y conexión entre la Antártida y el lago Baikal no fuera descubierta y se hiciera pública? Porque dentro de ello había muchos portales que llevaban a otras dimensiones. También había muchas cosas como por ejemplo portales hacia realidades en otros planos, y estamos hablando de otros planetas muy fuera de la Tierra. Y digamos que de todas esas experiencias, porque hubo personas que sí consiguieron entrar, lograron sacar mucha información de otros seres, de otros planetas, y es como que no le interesaba a al servicio secreto ruso que eso se desvelara. Claro, a los oscuros terrenales de siempre, digamos, querían ocultar todo. ¿Quién colocó el portaaviones con un blanco inmaculado ahí abajo? ¿Fue el comando? ¿Fue el bando negativo? ¿De quién era? De los reptilianos. En 2020 un multimillonario ruso intentó romper este cerco de silencio. Bajó con una visca de fibra de carbono, o sea, volvió al Baikal, equipado con sensores cuánticos que podía medir la realidad física a nivel subatómico. Después de su regreso, tras ver algo que los sensores no pudieron procesar sin colapsar, saltó al vacío desde su ático, dejando una nota que hoy es una leyenda negra en los archivos de Siberia. Vi las puertas, si quieren que entremos, el Baikal no es un lago, decía en la nota. Es una cicatriz planetaria, un generador de energía masiva que funciona como un puerto activo para entidades que la ciencia oficial prefiere ignorar para no provocar un pánico global. En 1985, una misión secreta recuperó una cápsula vacía del fondo para analizarla en un laboratorio. Los científicos retrocedieron al ver que en el interior, que estaba hecho con una aleación metálica, estaba lleno de arañazos profundos, eran marcas de uñas grabadas en el metal con una fuerza física imposible para cualquier organismo terrestre conocido. O alguien o algo estuvo encerrado allá adentro intentando escapar de su propia estructura antes de que el lago reclamara su vida. ¿Nos puedes decir entonces exactamente qué es el lago Baikal y qué era la criatura que supuestamente estuvo encerrada allí en esa cápsula? Dice que el lago Baikal es un portal, lo único que me dice que es un portal que va hacia otras dimensiones, y también es un sitio donde hay bases del comando, obviamente de la raza negativa también, pero son más bases que hay del comando. Dentro del lago son más las bases del comando que hay de luz que la de los negativos. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Como siempre, las bases del bando negativo están ahí porque los humanos se lo permitieron, porque si no hubiera sido por interés y libre albedrío de los humanos, no podrían estar ahí, o estoy equivocada. Claro. Esto no es la primera vez que se canaliza, pero por las dudas lo volvemos a repetir, queridos amigos. En cuanto a tu trascender, dice lo siguiente la biografía: ya no murió de viejo, murió por lo que vio en Siberia. Fíjate bien en los datos porque aquí es donde la verdad oficial se rompe por completo. En junio de 1987, París estaba bajo un asfixiante calor aplastante, pero dentro de su mansión, el hombre que inventó el buceo moderno estaba temblando de frío, que no era de este mundo. 3 meses antes tenía el corazón de una persona de 60 años. Era un gigante de la biología, pero el lago Baikal le robó la vida en tiempo récord.
Su cuerpo se consumió a una velocidad que aterró a los médicos. El cadáver parecía atacado por una fuerza desconocida, que degradó sus células de forma antinatural. Los informes forenses filtrados hablaban de una necrosis acelerada, como si sus órganos internos hubieran sido sometidos a una radiación de alta intensidad que no dejaba rastro térmico en la piel, pero que cocinaba su estructura biológica desde dentro. Los especialistas franceses no encontraron virus, ni bacterias, ni fallas orgánicas comunes. Era como si su reloj biológico hubiera sido hackeado justo antes de exhalar su último aliento. Cousteau pronunció una frase que la oceanografía intentó enterrar en el lago Baikal. Después de todo, tenía razón. Lago Baikal. En primer lugar, quería saber si realmente esta última expedición que hiciste, por la cual trascendiste 3 meses después, con una degradación física muy importante, como lo describe aquí, se debió a precisamente que estuviste bajo tecnología extraterrestre del bando negativo cuando hiciste esa inmersión. Y por otra parte, si es cierto todo lo que se describe aquí. Sí, por supuesto, porque la energía extraterrestre negativa es muy fuerte, que almacena mucha densidad, además también de todo lo que conlleva y evidentemente que le puede destrozar la vida a una persona. ¿Y qué quisiste decir cuando dijiste la última frase antes de trascender, que estaba tu esposa presente, en cuanto al Baikal, que tenías razón? No me contesta. Las bases del comando Ashtar, es muy grande el lago Baikal, tiene una extensión de metros cuadrados muy amplia, muy pero muy amplia. Entonces la mayor parte del lago está ocupado por bases del comando y después hay un porcentaje de bases del bando negativo. ¿Es así? Sí, sí. Pero entonces lo que tú viste en la última expedición, ¿eran bases del comando Ashtar o también estuviste en otro lugar expuesto a energía negativa? Porque no lo entiendo eso. Él observó todo el lado Baikal y estuvo en los dos sitios, en todas las Ah, bases. claro, porque si no, no lo entendía, claro. Después fuiste al sitio negativo y ahí fue cuando se produjo tu degradación, digamos. ¿Cómo fue tu trascender en este sentido, a sabiendas que ya te elevabas? Volver, me lo define volver al amor de Dios y volver a ese lugar tan maravilloso de donde todos queremos regresar. Qué hermoso. Fuiste directo a la luz, ¿verdad? Sí, ¿Tenías en ese momento un concepto de la muerte más elevado que cuando trascendió tu hijo? por supuesto. ¿Y qué función cumples en el comando? Porque te llamaban comandante aquí también, por un grado militar, ¿no? Eras Y, all- comandante aquí terrestre y también eras comandante sin saberlo por ser una semilla estelar encarnada. ¿Cuál es tu y función ahora? allá sigue comandando también. Claro. ¿Y cuál es la actividad principal? Proteger al planeta Ujú. ¿En qué realidad dimensional te encuentras? ¿En qué lugar? en la Nueva Jerusalén. Ay, qué hermosura. ¿Cuál es entonces la relación de la Antártida con el lago Baikal, en el cual hiciste la última inmersión? ¿Tienen una comunicación directa? ¿Sí? ¿No? Están muy conectados a nivel dimensional. Ujú. Bueno, y un mensaje final. Que recordemos siempre que lo que está para nosotros está, que no forcemos en cumplir algo o querer algo que no está para nosotros
y que sigamos a rajatabla el plan divino que pactamos antes de venir aquí y veremos cómo logramos la bendita ascensión que todos queremos. Así es, queridos amigos. Recuerden que ascender es un premio, ¿sí? No una tragedia. La mal llamada muerte. Que la vida hay que defenderla y amarla en este planeta, por supuesto que sí. Hacer justicia y sacar la verdad a la luz, siempre. Pero el día que nos toque, que ya está totalmente determinado y pactado, es el mejor premio que podemos tener. Muchísimas gracias a quien fue Jacques Cousteau y Ale, a ti por toda esta información bendecida, a ambos. Y les recordamos que a quien quiera comunicarse con Alejandro puede hacerlo al mail alejandrovergue@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia, y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y a todos los que quieren, por favor, amigos, compartan, den su like, suscríbanse, pasen la palabra, que llegue esta información a la mayor cantidad de personas posibles. Y nos veremos entonces en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.